¿Sabías que en plena ciudad de La Habana, capital de todos los cubanos, hay familias viviendo dentro de antiguos cines, escuelas y hasta palacios coloniales? Hoy te cuento cómo se forma esta realidad paralela que vive en ruinas, pero también en resistencia. Para fomentar un poco la idea o temática de la cual estaremos hablando en el día de hoy, se hace necesario entender el contexto de la crisis de vivienda en Cuba, que de una forma u otra ayuda a materializar con mayor fuerza este fenómeno o proceso urbano. Entre los puntos a destacar, primero que nada tenemos la escasez de viviendas hace décadas, factor principal que más va a guardar relación con lo que estaremos hablando en los próximos minutos, ya que para nadie esto es un secreto y es un hecho tener conocimiento de la gran cantidad de cubanos que hoy por hoy no poseen alojamiento, no tienen en dónde vivir, ni mucho menos poseen una propiedad legal. Básicamente, y como nos gusta decir a nosotros aquí en Cuba, literalmente se están colando por el hueco de una aguja. También no puede faltar el colapso de los edificios, el deterioro urbano, la imposibilidad de comprar o construir legalmente, así como las viviendas multifamiliares y los solares sobrepoblados, entre otros factores que pudiesen mencionar también súper importantes, como es el caso de la ubicación geográfica, ya que saben que nos encontramos en la ciudad de La Habana, capital de todos los cubanos, y muchos de ellos vienen desde otras partes de Cuba, desde otras partes de la isla, teniendo presente muchos motivos, entre ellos el hecho de llegar a La Habana para hacer una mejor vida. Casualmente cogí por aquí y atravesé porque veo una de estas viviendas o edificaciones con el nombre pintoresco de Calabazal. No sé si esto seguro era lo que formaba parte de la antigua terminal de aquí de Calabazal, que de hecho aquí está la línea ferroviaria y por eso es que atravesé por aquí. Yo la compré una en 1.000 pesos. Vamos a acercarnos para que vean que estoy casi seguro que era eso. De hecho, no sé si esto ahora mismo es una vivienda, que puede existir la posibilidad. Pero miren, aquí está el cartel de la terminal. Y el local donde uno seguro hacía todo el proceso para poder montarse en el tren. Y sí, confirmado, parte de ella hoy es una vivienda. Con una economía en crisis, materiales inalcanzables y la falta de capacidad real para construir una vivienda digna, muchos cubanos buscan cualquier espacio vacío, cerrado o abandonado y lo convierten en su hogar. ¿Cómo lo hacen? Primero hacen la identificación del lugar abandonado, ya sean ex hoteles, cines, escuelas, fábricas o mansiones. También edificios sin dueño claro o en desuso por décadas. Por este motivo, en muchas ocasiones no percibimos lo que hoy por hoy viene siendo la vivienda u hogar de cientos de cubanos, ya que lo asociamos a edificaciones antiguas. Hacen el marcaje u ocupación colocando una sábana, un candado o un nombre escrito, además de poner objetos personales para marcar territorio. Llevan a cabo la adaptación interna dividiendo el espacio con cartones, tablas y lonas para luego hacer la convivencia en colectivo.
Un ejemplo verídico y bien actual sobre lo que hemos mencionado hasta este punto en el video es sin dudas el bar de tapas La Abadía, ubicado en el malecón tradicional por sus altas carpas que simulan cúpulas de inspiración gótica. La instalación presentaba una ambientación que recrea los muebles utilizados por los monjes en la Edad Media. Tal apariencia contagiaba e invitaba a degustar de tapas y montaditos tradicionales de la cocina española, combinados con una amplia oferta de refrescos, vinos, sangría española y cócteles. Con todos estos factores presentes es como a lo largo de los años en la historia de nuestro país, poco a poco se fueron fomentando o se volvieron todo un fenómeno todas estas edificaciones que nosotros conocemos en la actualidad como solares, además de unas zonas un poco más pobladas que son las que conocemos como los llega y pon. Zonas o sitios que en el ayer eran un lugar reconocido, visitado o una edificación importante y en la actualidad se transformaron para ser viviendas de cubanos. Así es como ahora vamos a pasar a continuación a mostrarles una serie de edificaciones que sé que muchos de ustedes se van a sorprender por el hecho de que eran quizás lugares que en el ayer usted visitaba, frecuentaba, disfrutaba de sus servicios. No podíamos dejar de abordar esta temática o generar este contenido sin mostrarles o documentarles parte del municipio de Centro Habana, que como ven, estamos transitando por la calle Velascoain. Y ok, antes de que me regañen por el hecho de ser reiterativo, repetitivo, tengo unas cuantas cosas que decirles al respecto. Sé que los últimos contenidos han sido bien explícitos en la parte de los comentarios a la hora de resaltarme el hecho de que me mueva para otras partes de La Habana y, por qué no, para otras partes de Cuba. Pero déjenme les digo que en los últimos tiempos estamos tocando temas bien delicados, temas sociales relacionados con la sociedad cubana, donde juega un papel fundamental a modo de elementos clave, ejemplificar o documentarles ejemplos que son bien gráficos y muchos de ellos guardan relación con el centro de la ciudad, o sea, Centro Habana. Ya que si hablamos de este tema de las personas que están tratando de buscar un espacio en donde vivir, es de mucha importancia mostrar o documentar zonas como es el caso
caso de Centro Habana, entre otras como Habana Vieja y Vedado. Es por eso que acabamos de transcurrir por la calle Velasco Aín para mostrarles lo que era la antigua tienda de los gordos, esta tienda que en el ayer se dedicaba a la venta exclusiva de ropa para personas de talla grande, y ahora estamos atravesando por otra de las calles más transitadas y reconocidas de Centro Habana, que en este caso se trata de Neptuno, donde también vamos a estar transitando por algunas zonas donde se ve de manera explícita lo que hemos abordado hasta este minuto en el video. Ahora bien, como mismo mencionamos al inicio del video, sí hay otro ejemplo del cual no hemos hablado mucho relacionado con el alojamiento para todos estos cientos de cubanos. Es el caso de los hoteles, que estamos hablando de una situación a mayor escala, ya que se trata de una edificación llena de apartamentos, de pisos y demás. Como es el caso de el Hotel Monserrate, entre otros ejemplos que estaremos documentando en nuestro recorrido por esta zona de la ciudad. Él se faja con los primanos. Tristemente, esta es la realidad de muchas personas que hoy por hoy no tienen un techo estable, no tienen un lugar donde se puedan sentir refugiados ante un fenómeno atmosférico, ante una situación determinada. Y para qué hablar de las condiciones en las cuales pueden llegar a vivir cuando logran establecerse, digamos, metafóricamente, entre cuatro paredes.
Cuando terminara en el parque, Dozers, si llegaron a este punto del video, déjenme les digo que no va a ser necesario que me digan que un video no va a ser suficiente para englobar o abarcar toda la temática de la cual estuvimos hablando en el día de hoy. Yo estuve mostrándoles o documentándoles ciertos y determinados ejemplos para que entendieran de una manera gráfica, de una manera certera, que esto viene siendo otra de las tantas realidades que vienen sucediendo en la Cuba de hoy, al menos en la ciudad de La Habana, nuestra capital. Por ende, los invito a que todos esos lugares, todos esos sitios, todas esas edificaciones que no estuvimos mencionando o mostrando en este contenido, que usted la comente en la parte de los comentarios y así nos retroalimentamos todos para conocer un poco más sobre esta realidad alternativa, esta realidad paralela que se vive en La Habana. De esta manera me estoy despidiendo. Espero que este video les haya servido de algo, les haya servido para actualizarse, para informarse respecto a muchas temáticas que vienen fluyendo y funcionando aquí dentro de la isla. Y bueno, saben que me ayudan dejando un me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más contenido. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.